Hola, muy buenas noches. Me presento. Mi nombre es Carla López. A continuación, daré una breve explicación sobre el caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz versus México. Bien, el caso se refiere a las torturas, violaciones y al debido proceso a la libertad personal en contra de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz, quienes permanecieron detenidos en prisión preventiva por más de 17 años. Bien, con base a dichas condiciones, la CIDH concluyó que el Estado mexicano es internacionalmente responsable por la violación de los derechos a la libertad personal, integridad personal, garantías judiciales y protección judicial, establecidos en los artículos 5.1, 5.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 8.2, 8.3 y 25 de la Convención Americana en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1, así como el artículo 2 respecto de las aplicaciones de la figura del arraigo y la prisión preventiva. Según lo descrito en el informe, asimismo, el Estado ha violado los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Todo lo anterior en perjuicio de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz. Bien, daré una sinopsis del caso. Hechos. Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz fueron arrestados en el 2022, acusados de homicidio de una regidora de Atizapán de Zaragoza. Permanecieron en prisión preventiva durante más de 17 años sin que se les condenara formalmente. Violaciones de derechos humanos. Derecho a la libertad personal, derecho al debido proceso, protección contra la tortura. Sentencia de la CIDH. México violó los derechos humanos de García Rodríguez y Alpizar Ortiz. Se ordenó a México que adoptara medidas para reparar los daños causados a las víctimas. Se ordenó a México que implementaran reformas para prevenir violaciones similares en el futuro. Derechos violados. Según la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con las siglas CIDH, en el caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz versus México, se violaron los siguientes derechos. Derecho a la libertad personal. En el artículo 7 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, García Rodríguez y Alpizar Ortiz fueron detenidos y mantenidos en prisión preventiva durante más de 17 años sin que se les condenara formalmente. Derecho al debido proceso. Artículo 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Se violó el derecho de García Rodríguez y Alpizar Ortiz a un juicio justo e imparcial, ya que no se les permitió defenderse adecuadamente y se les negó la oportunidad de presentar pruebas. Protección contra la tortura. Artículo 5 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. García Rodríguez y Alpizar Ortiz denunciaron haber sido sometidos a torturas y malos tratos durante su detención. Derecho a la igualdad ante la ley. Artículo 24 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Se violó el derecho de García Rodríguez y Alpizar Ortiz a ser tratados de manera igualitaria ante la ley, ya que se les aplicaron diferentes estándares de justicia. Derecho a la protección judicial. Artículo 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Se violó el derecho de García Rodríguez y Alpizar Ortiz a acceder a la justicia y obtener una reparación efectiva por las violaciones a sus derechos humanos. Bien, daré la sentencia emitida y por cuál autoridad se emitió. La sentencia en el caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz versus México fue emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con las siglas CIDH. La CIDH es un tribunal internacional que forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y tiene la función de interpretar y aplicar la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. La sentencia fue emitida el 26 de noviembre
del 2018 y en ella la CIDH declaró que México era responsable de las violaciones a los derechos humanos de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz. Ordenó a México que adoptara medidas para reparar los daños causados a las víctimas, incluyendo la liberación inmediata de García Rodríguez y Alpizar Ortiz. Ordenó a México que implementara reformas para prevenir violaciones similares en el futuro, incluyendo la reforma del sistema de justicia penal. La sentencia de la CIDH es vinculante para México y el Estado sobre el Estado y debe de cumplir con las medidas ordenadas por la Corte para reparar los daños causados a las víctimas y prevenir violaciones similares en el futuro. Bien. Respecto al caso, contamos con una opinión en relación a los principios del tema. Considero que el caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz versus México es un ejemplo claro de violación de los principios fundamentales del proceso penal. Específicamente, principio de inocencia. García Rodríguez y Alpizar Ortiz fueron detenidos y mantenidos en prisión preventiva durante más de 17 años, sin que se les condenara formalmente, lo que viola el principio de inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad. Principio de debido proceso. La falta de un juicio justo e imparcial, la negativa a permitir la defensa adecuada y la presentación de pruebas violan el principio de debido proceso. Principio de proporcionalidad. La prisión preventiva durante más de 17 años es desproporcionada con respecto a la acusación y violada el principio de proporcionalidad. El principio de retroactividad. La aplicación de las leyes y procedimientos penales retroactivamente sin considerar la situación jurídica y en el momento de los hechos viola el principio de no retroactividad. Principio de igualdad ante la ley. La falta de tratamiento igualatorio ante la ley, ya que se le aplicaron diferentes estándares de justicia y eso viola la igualdad ante la ley. En general, se considera que este caso es un ejemplo de cómo la violación de los principios fundamentales y del proceso penal pueden llevar a la injusticia y la vulneración de los derechos humanos. Es importante que los estados garanticen el respeto a estos principios para asegurar la justicia y la protección de los derechos humanos.